Departamento de Fomento Cultural de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud tiene como filosofía estimular mediante sus diversos programas la labor de quienes fortalecen el quehacer cultural costarricense. Uno de estos programas es el de Becas Taller, el cual nace en 1982 como un fondo económico orientado a impulsar las bellas artes. No obstante, en el 2013, como parte de lo establecido en la Convención de la UNESCO, el fondo pasa a enfocarse en proyectos que reconozcan y fortalezcan las distintas expresiones de la herencia cultural costarricense, también llamada Patrimonio Cultural Inmaterial. A través de este estímulo económico, el fondo ha beneficiado a más de 800 proyectos dedicados a la investigación, producción, gestión y capacitación cultural. Conoce más de Fomento Cultural y su programa Becas Taller. El proyecto Alrededor del Palo de Mayo tiene por objetivo crear espacios para la visibilización y el reconocimiento de la multiculturalidad presente en la comunidad de Finca San Juan en Pavas, a través del rescate de las diversas expresiones culturales que confluyen en la fiesta del Palo de Mayo. En el 2019 realizamos talleres de música y danza con niñas y niños en la Escuela Pública de Finca San Juan y tertulias con adultos mayores de la etnia misquita de la comunidad, donde nos expresaron sus preocupaciones y añoranzas. En el 2020 realizamos boletines culturales que nombramos Yamni Balram, bienvenidos, aprovechando las conversaciones que habíamos tenido en las tertulias, tocando temas como las fiestas tradicionales, la gastronomía y la lengua misquita. Además, realizamos una grabación de música tradicional misquita, con la intención de hacerla llegar a las nuevas generaciones de personas misquitas nacidas en Costa Rica. Los boletines culturales Yamni Balram se pueden encontrar en yamnibalram.blogspot.com. La grabación se puede encontrar en johnnyhall.bandcamp.com. Les invitamos a disfrutar del disco Taplu, Luchador, grabado en el 2020 por Johnny Hall y su banda Cucu Subanlaya, con la intención de hacer llegar la música tradicional misquita a las nuevas generaciones. Pueden descargar este disco en el sitio web johnnyhall.bandcamp.com. Cada descarga se acompaña de un folleto informativo sobre el proyecto Alrededor del Palo de Mayo y un cancionero en lengua misquita y en español, donde aparecen todas las canciones que se pueden escuchar en el disco. Primeramente, le doy gracias a esta gran familia, tanto amigos como músicos, a este grupo Cucu Subanlaya, Leche de Coco. Hoy están presentes acá Samantha, Johnny, Ramón, Francis, Diana, con mucho cariño, y 3 personas presentes de la Ministerio de Cultura hoy. Voy a explicar de qué motivo o por qué cambios en este momento de lo que vamos a hacer este concierto para todo público. Desde 2019 empecé a trabajar con el Ministerio de Cultura, Becas Taller. Ya hemos avanzado 2 años que estamos trabajando. Este año nos volvieron a aprobar para que podamos seguir trabajando en Pavas, Finca San Juan, para llevar alegría, llevar artes, llevar a través del baile, que los niños en la escuela de multicultural puedan divertirse, puedan jugar. A través de la diversión, ellas puedan acercar a su identidad de multicultural en Pavas, Finca San Juan. Después estábamos todos contentos, pero lamentablemente, como todos ustedes saben, que con la pandemia 19 o COVID-19 nos fracasó todo mundialmente. También afectó a nosotros becas. Hablamos, reunimos y como equipo nos hemos
hicimos muchos ajustes. Cambiar sobre cómo vamos a sacar adelante este proyecto. Primero trabajamos con gastronomía mezquita y después trabajamos con vocabulario mezquito. Decidimos a grabar estas canciones culturales, pero ¿por qué grabar esta canción? ¿Cuál es la importancia de poder cantar o grabar un disco a través de este proyecto? Es muy importante que ustedes sepan. Patrimonio cultural inmaterial es la canción, la historia de la canción. Patrimonio inmaterial, mi lengua que yo hablo a ustedes, que no va a entender, pero es mi madre lengua, que es un patrimonio cultural que yo quiero cantar a través de mi madre lengua. Que los jóvenes puedan escuchar a través de estas canciones. Estas canciones no tiene que diga que yo soy el dueño de esta canción. Son canciones del pueblo. Alguien decidió escribir y cantar. Y ya muchos años, hasta esta fecha, la nueva generación viene cantando, los jóvenes vienen cantando en la mosquitia. Entonces, nosotros decidimos de grabar estas canciones culturales con este proyecto. Ese fue el cambio, ese fue el motivo de este concierto que estamos haciendo. Entonces, un poco explicación que pueda seguirnos a través de concierto y más poco a poco yo puedo seguir dando más informaciones, más detalles, si tiene consulta, para ir aclarando. Muchas gracias. A continuación, voy a agregar un pequeño pensamiento que yo escribí en español. Es un legado que nos dejaron las abuelas y los abuelos. Hoy, sigamos a la lucha. Todas somos inclaudicables, responsables. Mi meta es promover actividades sociales, culturales y artísticas. Por eso yo hago todas estas cosas, porque tengo principios cristianos, culturales, sociales, pero la cultura mezquita es mi alma y además soy cantautor mezquito y canto en 3 idiomas, porque la mosquitia es multicultural, pluricultural. Por eso yo canto en 3 idiomas. Por eso me preparé de llevar en alguna forma, de alguna manera, compartir con ustedes, que pueda llegar algún mensaje y que pueda tocar a tu corazón. Este mensaje es para todos ustedes, que hijos e hijas migrantes, que sus padres y sus madres un día decidieron de salir de la casa sin saber a dónde, sin saber el motivo. Todo el que quiere regresar a tu raíz, bienvenido sea, de mi corazón, para seguir trabajando juntos. Te repito, todo el que quiere regresar a tu raíz, bienvenido sea, hombres, varones. Orgullosamente, yo tocando puerta, Kumbaya, tocando la puerta desde joven hasta ahorita ya estoy viejitos, ya voy avanzando mis años. Entonces, voy a cantar, nació una canción que se llama Kumbaya, pero te voy a explicar rápidamente. Hay 2 palabras similares. Cuando canto, esta gente me dice, es Kumbaya, África. No, Kumbaya es otra palabra y Kumbaya es mezquito. Kumbaya es tocar la puerta. En este momento yo voy a compartir con ustedes.
Gracias a Dios, a este grupo hay 2 mezquitas que nació. Sulatira, iwi, iwi, wabol, wabol, kumbaya. Sigamos tocando la puerta, no porque nacemos en un rancho, no porque nos llaman indios, también tenemos fuerza para salir adelante. Vale, muchas gracias. A continuación voy a cantar una canción que escribí, se llama La Mosquitia. Esta canción voy a cantar primero en español, después en mezquito. Esta canción, ¿cuál es el contenido de esta canción? Un regalito para la nación mosquitia. Una historia oculta independiente, porque la historia dice que somos mezquitos. Oiga bien, no cucas, no sambo, no nicro, porque somos hijos de la antigua nación mosquitia. José Santos Zelaya nos hiciera nicaragüenses contra nuestra voluntad desde 1894. Esta canción escribí para la mosquitia, para que los jóvenes también puedan conocer un poco qué es la mosquitia. La mosquitia es un río de agua viva. Por mis venas y mi corazón. Crecimos jugando con la arena y sal. La madre que nos vio nacer y nos vio morir. Hoy estamos
sin patria, sin tierra, como extranjeros en otros países. Muchos piensan que el Misquito es solo un recuerdo. Muchos piensan que el Misquito es solo un recuerdo. Yo con Mosquitia van Krapaubia yang krakai kras an man krakai kras si tuan tara kabolam ni kako tuitwe nani pali pali yo con Mosquitia van Krapaubia. Muchas gracias. Esta canción fue sobre la mosquitia. Ya te expliqué qué se trata la mosquitia. A continuación, voy a interpretar canción de Tininiska. Tininiska, como te dije antes, que no es mío, son canciones del pueblo, pero en la cultura Misquito tiene mucho significado. Dice que Tininiska o colibrí es un animalito muy bonito y es muy inteligente. Sus casas se construyen en árboles grandes y cuesta mucho atraparlos. En la cultura misquita, Tininiska es muy respetado. Hoy yo voy a cantar a ustedes Tininiska. Tininiska maire Caboyola maire Sirve pale katma Tininiska maire Ay sikam na yaptikam na walsi Tininiska maire Tang ni prana maire Tininiska maire Tininiska maire Caboyola maire Sirve pale katma Tininiska maire Ay sikam na yaptikam na walsin Tininiska maire Tang ni prana maire Tininiska maire
Vale, muchas gracias, Teniska Mayrin, con ustedes que participamos. Bien, nuevamente voy a interpretar Usus Mayrin, pero voy a decirte de qué estamos, por qué estamos cantando o por qué es muy cultural en la cultura mezquito. Mucha gente nos bailan o danzan, pero no me explican por qué motivo o por qué danzar Usus Mayrin. Yo como investigador empírico, lo que te voy a cantar, lo que te voy a explicar es mi investigador personal, que yo lo escarbé. Usus Mayrin es una imitación a los europeos después de Cristóbal Colón, 1502. Los ingleses, americanos, piratas, italianos, españoles, cuando lo vieron, las riquezas del pueblo originarios nos hicieron como piñatas. Hoy en día, esta danza nos danzamos o a través de nuestro cuerpo social, movemos para decir al mundo o imitando a lo que pasó mucho antes atrás mío. Entonces, esta canción se llama Usus Mayrin, Usus Mayrin. Usus Mayrin, minam kumi, minam kumi. 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 Usus Mayrin, namwala, kinamwala. Usus Mayrin, namwala, kinamwala. Usus Mayrin, namwala, kinamwala. Usus Mayrin, namwala, kinamwala. Usus Mayrin, kako bako, kako bako. 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 Usus Mayrin, bip cambiará, yo bepira. 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 Usus Mayrin, minam kumi, minam kumi. 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 Usus Mayrin, namwala, kinamwala. Usus Mayrin, namwala, kinamwala. Usus Mayrin, namwala, kinamwala. Usus Mayrin, namwala, kinamwala. Usus Mayrin, kako bako, kako bako. Usus Mayrin, kako bako, kako bako. Usus Mayrin, kako bako, kako bako. Usus Mayrin, kako bako, kako bako.
Payas kabalbia kakani rawamaki Marit ke mairi naituan kirai spesi wampari Marit ke mairi naituan kirai spesi wampari Unta diwas kabalbia kakan sarawais maki Unta diwas kabalbia kakan sarawais maki Daling mamitado, daling mamitado Daling mamitado, daling mamitado Rete campurara plape, wari maklala lopiaman Rete campurara plape, wari maklala lopiaman Rete campurara plape, wari de kaya lopiaman Topa leba meses, topa leba meses Kahit kila'y tuwan kira, marina iswisi wapare Marit ki marina tuwan kira iswisi wapare Punta diwas kabalbia kakan sarawamaki Do paleba meses lai tuwan kira maire Punta diwas kabalbia kakan sarawamaki Punta diwas kabalbia kakan sarawamaki Daling mamitado, daling mamitado Daling mamitado, daling mamitado Mi querida gente, todo público, ya nos quedan últimas 2 canciones, así que haga campo en tu sala, espacios para que puedas bailar en familia. A continuación voy a cantar de Sirpikimairen. Sirpikimairen es una canción dice, mi pequeñita mujer, ¿dónde estarás? Vine a buscar en la casa, no te encontré, ¿dónde estarás? Eso es lo que dice Sirpikimairen.
Y canción siguiente es Wasi. Wasi es camarón. Pero ¿por qué yo canto esta Wasi o camarón? Yo soy del departamento de Sharon, Sandibé, Ahuya, desembocadura de Matagalpa, Río Grande. Y como es Puerto Grande, entran muchos camarones y se van quedándose en lagos grandes. Como tenemos lago grande, ahí va quedando el camarón. Cuando son así, la gente se vuelve loco. Entonces, por eso yo escribí Wasi. Va a escuchar, tal vez Misquitos, que no es de ese departamento, es Snucri, Taplac, Laibaria, Bar, Tignitara, son esos departamentos de Bar o Río Grande de lo que yo estoy mencionando en la canción de Wasi. A continuación cantaremos Wasi en el teclado, mi querida amiga Misquita Samantha. Aula,
Les invitamos a disfrutar del disco Taplu, Luchador, grabado en el 2020 por Johnny Hall y su banda Kuku Subanlaya, con la intención de hacer llegar la música tradicional mezquita a las nuevas generaciones. Pueden descargar este disco en el sitio web johnnyhall.bandcamp.com. Cada descarga se acompaña de un folleto informativo sobre el proyecto alrededor del Palo de Mayo y un cancionero en lengua mezquita y en español, donde aparecen todas las canciones que se pueden escuchar en el disco. Tinki pale uplikinani, naiwa yuara naha lilia katara, wan yapti bilakat mananiwal, shermone naiwa aywanisnaba. Tinki manas panikinanira, tinki manas uplikinina na sutra. Mi querida gente, muchas gracias por permitirnos a través de ritmo, a través de tecnología, que entren a sus hogares. Muchas gracias por cantar a mi madre lengua, para que los jóvenes que están en tu casa tal vez tengan sangre de la mosquitia, tal vez se puedan escuchar a través de este concierto que estamos haciendo en vivo. Muchas gracias también al Ministerio de Cultura, Becas Taller, y a todos mis painicas, porque ellos saben que es painica, painica nani. Las amo, las quiero, y todo presente mi amiga Carol, María y Roberto. Tinkipale, un abrazo, hasta pronto.